Bendito sea Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te adoramos. Bendecimos tu santidad y tu grandeza, tu gloria y tu poder. Mi Dios, gracias por esta noche preciosa, por esta semana. Dios, estamos delante de ti, Señor. Venimos a buscar tu rostro, tu hermosura, tu santidad, tu amor, tu majestad. Queremos rogarte, Señor, que en esta noche tu nombre sea exaltado. Tu poder, Señor, se manifieste grandemente sobre nosotros que te amamos, y que tu palabra corra como un río de agua que da vida, vida eterna. Límpianos, sánanos, santifícanos, Señor, por tu palabra. Dios, glorifícate, amado. Glorifícate en todo, Señor. La gloria y la honra son tuyas, Padre. En el nombre de Jesús te amamos. Amén, Señor. Y amén. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza del pacto de la gracia o de la gracia de Dios que hemos venido observando, y ya estamos mirando lo que Dios promete hacer para todos aquellos que entren en este pacto con Él. Qué cosas, qué beneficios, qué es lo que Dios se compromete a hacer para aquellos que están en este pacto, Señor. Dios, y nosotros te damos gracias por tu pacto, por tu cruz, por tu sangre, y te pedimos, Señor, hoy que nos hables al corazón y nos avives con poder. Guárdanos del maligno y trae a mis hermanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hace 8 días alcanzamos a ver en Isaías 53 cómo Dios, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, hizo grandes cosas por nosotros, y que todo aquel que se acoja al pacto de la gracia de Jesucristo, que crea que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, por nuestras maldades, por cada hombre pecador, y crea que Él resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, todo aquel hombre que crea esto y le siga y le ame y le busque de corazón una fe real, recibe muchas cosas. Y vimos hace 8 días que recibía el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero que no solamente era perdonado de sus pecados, sino que además de eso es justificado o nombrado justo delante de Dios. Después de haber sido un pecador, un malvado, ahora la justicia del Mesías viene al pecador, y aquel que era llamado inmundo, que era llamado malvado y pecador, ahora es llamado santo delante de Dios. Y aunque son cosas que para el que no entiende la palabra de Dios son extraordinarias o raras, esto es exactamente lo que sucede. El Señor nos santifica en un solo momento por su sangre, nos da la remisión de los pecados. ¿Qué significa remitir? Los saca de nosotros, y eso es tremendo, es de suprema importancia, porque los pecados de las personas se meten en su cuerpo, se meten en su alma, en su ser. Entonces este pecado está por toda parte de la persona, entonces contamina todo. Una persona pecadora, todo es contaminado, todo. Su casa está contaminada, su ropa está contaminada, todo está contaminado, porque vive en pecado, porque anda en pecados, no está viviendo en vida nueva, en lo que uno debe vivir. Entonces, Dios, cuando este pacto es real y nos metemos con Dios y le creemos a Dios, entendiendo que toda relación con Dios es por medio de la fe, y la manifestación mejor que hay de la fe es la oración. Orar es la mejor manera de manifestarle a Dios que nosotros creemos en Él, que nosotros en verdad creemos en lo que Él ha dicho. Aquel que le cree a Dios lo que Él ha hablado, lo busca en oración, hasta que eso que Él dijo en promesa viene a mi realidad, viene a este mundo físico y material y transforma mi realidad.
No es solamente decir que Dios ha perdonado mis pecados, pero cuando Dios perdona mis pecados, esto se siente. Hay una paz que viene, un descanso del alma, algo tan extraordinario que uno no lo puede ni entender qué es lo que le ha pasado, por qué me siento tan libre, tan limpio. Y claro, es porque Dios ha cogido tu pecado y lo ha sacado de ti y lo ha llevado a la cruz. Porque hay una cruz histórica, pero también hay una cruz espiritual o eterna. Es tan fuerte lo que se hizo en la cruz, que no solamente marcó el mundo físico, pero también marcó el mundo espiritual. Entonces, todos los pecados del pecador que se arrepiente de su pecado, se van a la cruz del Calvario cuando él confía en la sangre de Jesucristo. Salen de él, quedando él limpio. Entonces, pasa de un estado de pecador a un estado de santidad. Pasa de un estado de inmundicia o de inmundo a un estado de pureza o de limpieza. En el Antiguo Testamento, cuando ya estaban todas estas cosas como profetizadas, cuando alguien quedaba en estado de inmundicia, por ejemplo, por tocar un muerto, un cadáver de un animal, de lo que fuera, inmediatamente la persona quedaba en un estado que era estado de inmundicia. Entonces, si esa persona tocaba a otra persona, esa otra persona también quedaba inmunda. O sea, la inmundicia es pegajosa, es fácil de traspasarla. Entonces, la persona tenía que esperar todo un día fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera de su casa, y al final del día tenía que ir al río, a las aguas y limpiarse, y quedaba purificado. Cristo le dijo a sus apóstoles: vosotros habéis sido purificados por mi palabra, porque la purificación del Nuevo Testamento ya no es tanto a nivel físico, pero lo que le importa a Dios es limpiar lo que el agua corriente no puede limpiar, que es nuestro corazón. Nuestros corazones tienen que ser limpiados para que no salgan de él malos pensamientos, y no debemos permitir que entren tampoco malas cosas. Cuando las malas cosas vienen, nos dejan en estado de inmundicia, inmundos, y contaminamos a los demás. Pero cuando vivimos en oración y repelemos los ataques del diablo y vivimos en la palabra limpia el corazón, limpia el alma. Nos mantenemos en pureza, mejor dicho, mantenemos lo que Cristo hizo por nosotros desde el primer día que nosotros nos entregamos a él. Amén. Y va aumentando. Entonces la persona pasa de ser pecador a ser un santo para Dios, o una persona apartada. Pecador es quien practica el pecado. Santo es aquel que ha sido apartado para Dios, separado para su uso, separado para Dios, se apartó de la maldad. Le dijo al bar, le dijo a la inmundicia, le dijo al billar: chao. Se fue. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo no solamente dijo: oye, me levantaré e iré a mi padre. ¿Dónde habitaba él? Con los cerdos, o sea, en medio de la inmundicia. Y él, en medio de la inmundicia, dijo: oiga, ya no más, me cansé de esto es basura. Pero él no solamente lo pensó, sino que ¿qué hizo? Se fue de la tierra de la inmundicia a la tierra de la santidad, de la pureza, de la bendición. Salió de la maldición, de la inmundicia, del lugar de pecado, donde estaban las prostitutas, donde estaba todo lo malo, y él abandonó esa tierra. Entonces lo que Dios nos pide es siempre esto, siempre está así. ¿Cómo recibo yo el perdón de mis pecados? Apártese de la maldad, o sea, conviértase a Dios. Primero me convierto, el poder del Espíritu Santo luego obra en mí, pero Dios tiene que verme que yo me he alejado, sobre todo de mi corazón, de la maldad, que he dicho: no quiero más esto, te quiero a ti, Señor. Cuando hacemos esto, Él nos está esperando y nos recibe, pero yo tengo que moverme en un sentido espiritual de lugar. Yo tengo que apartarme de la maldad. No basta con decir soy cristiano y estoy en la discoteca bailando y esperando a que Dios me cambie. Eso es lo más bobo.
Lo que Dios quiere es que nosotros salgamos del lugar físico, pero también saquemos del corazón la tierra de la inmundicia o el mundo y anhelemos lo santo y lo puro, lo limpio. Lo mismo pasó en Egipto, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Sal de ahí, sal de Egipto. Vamos al desierto, primero vamos a purificarlos, vamos a enseñarlos y luego entren a la tierra prometida. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué dijo Dios? No hagan como esas naciones, no toquen lo inmundo y serán para mí un especial tesoro. Entonces siempre es lo mismo, el llamado de Dios es a la pureza y a la santidad. Porque lo que hizo Cristo allí en la cruz fue algo tan grande que por medio de la fe adquirimos todas estas cosas preciosas. Santidad, nos sacan el pecado, nos limpian, nos bendicen, nos ponen vestiduras blanquitas, nos justifican, nos revisten de Jesucristo. La justicia de Jesús, el único que cumplió todo lo bueno, pasa a nosotros de una manera extraordinaria. ¿Qué nos pide Dios? Mantener eso, avivar esa obra, permitir que el Espíritu Santo la perfeccione y la manifieste en nuestra vida. ¿Sí ven esto? Entonces todo eso lo da Dios para el que se acaba de convertir. Le regala todo esto a través de la fe en su Hijo. Lo purifica, lo santifica, le da paz para él y además de eso lo nombra como un hombre justo y santo. Pero hace una semana, ¿quién era? Un degenerado. Tremendo, ¿no? Bueno, pero ahora miremos el segundo punto, aunque en ese primero ya vimos muchas cosas. Pero ¿qué más nos da Dios? ¿Qué más hace parte del pacto? O sea, ¿qué nos corresponde? Entonces nuestra es ¿qué? El perdón de pecados, la paz para con Dios, la limpieza es para nosotros. ¿Qué más es? La pureza, la santidad. ¿Qué más es para nosotros? La justicia de Jesucristo está en nuestra vida por la fe. Y usted tiene que entender eso, que ya está. Y alguno dirá, pero yo no lo veo. Bueno, perfeccione la santidad, dice el apóstol Pablo, porque para eso le dan a usted otra promesa que vamos a leerle ahorita, que es el Espíritu Santo. Una persona maravillosa que te acompañará el tiempo que tú dures tú aquí de creyente. Él te acompaña, te transforma, te llena de su gloria y poder. Claro, conforme tú lo busques y conforme tú estés con Él, como todo. Así como Abraham nunca se desvinculó de Dios, y esto fue lo que llevó a cabo toda la bendición de Dios en su vida, ¿verdad? La fe nos lleva a vincularnos, eso es la fe es vínculo personal, directo con Dios, amén. No con la religión, no solamente de pronto con un libro, sino con Dios mismo, en persona, porque hay gente que se vincula a la iglesia, se vincula a una organización religiosa, pero no se vincula a Dios. Nosotros debemos es vincularnos a Dios, estar en un lazo familiar, así como con nuestras familias. Mi mamá, mi papá, tenemos un lazo familiar, estamos, digámoslo de alguna manera, ligados por la sangre. ¿Sí se entiende? Mientras tanto con Dios también es igual, debemos también ligarnos a Dios. Y esto es exactamente lo que sucede, pero ¿qué más nos da el Señor? El segundo punto, bueno, que sería como el séptimo, nos da acceso a Él. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 al 22, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo como libertad para entrar en el lugar santísimo, imagínense qué privilegio, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿cómo? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados ¿qué? Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál agua pura? El agua pura de la palabra de Dios, que purifica más que el agua misma. Entonces démonos cuenta que dice, hermanos, así que hermanos, teniendo ¿qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo. Ojo con eso. El apóstol Pablo aquí le está hablando a ¿quiénes?
a los hebreos, ¿verdad? A los judíos. Ellos sabían bien que uno de los lugares prohibidos para entrar para cualquier persona común y corriente, por decirlo así, era el lugar santísimo. Un lugar extraordinario, pero al mismo tiempo y en parte espantoso. En gran parte espantoso. Porque era un lugar reservado para que una sola persona, que eso lo hacía especial, que era el sumo sacerdote, ojo con eso, que hay sacerdotes y hay sumos sacerdotes y levitas que ayudan a los sacerdotes, son varias las ramas. Pero había un hombre muy especial, descendiente directo de Aarón, y ese gran sumo sacerdote era el encargado de entrar ante el arca de Dios. Esto tiene que ser algo extraordinario, ¿sí? Nadie veía el arca de Dios, solamente un hombre por generación, uno solo, el sacerdote sumo que estaba allí en esos días era el único, y él sabía que tenía que entrar en pureza absoluta, me refiero a pureza legal, de la ley de Moisés, cuidar su cuerpo, limpiarse, no tocar a un muerto, todo lo que decía. Todas las instrucciones él tenía que seguirlas para aquel día, el día de la expiación, aquel día donde él llegaba con la sangre de un sacrificio para pedir a Dios perdón por la nación. Entonces vemos, aunque como hablaba el otro día no se ve de pronto el ministerio o el don del intercesor, tú no lo ves aquí reseñado como un don o como un ministerio, lo vemos por toda la Biblia. Intercesores, hombres y mujeres que se ponen delante de Dios a favor de otra persona, eso es la intercesión. Ponerse en mitad, decir, Dios, oro por fulano, vengo a pedirte por él. O sea, es como ir delante del presidente de la república, nunca pedir favores para ti, sino decirle, presidente, es que tengo una familia que está muy mal. Entonces el presidente se alegra, dice, oye, que esta persona es muy poco egoísta, porque siempre está pensando, es mi amigo, yo le amo, y en vez de venir a aprovecharse de mí o sacarme cosas, siempre está buscando ayudar a otros. Tiene un corazón, ¿cómo? Bueno, un corazón noble. ¿Qué es la intercesión? Es lo mismo. Entramos en la gloria de Dios, entramos, y eso es importante. Interceder no es solamente empezar a orar, hay que entrar en la gloria, hay que entrar en el lugar santísimo, hay que entrar en el trono de la gracia, allá donde está el Señor, donde está el Padre poderoso. Espiritualmente hay que moverse hasta allá, y cuando estamos allá hay que medir las palabras, ¿qué le vamos a decir? Entonces, Padre mío, mira la angustia de mi hermana tal. Por ejemplo, anoche me impactó porque escribieron que Ana Lucía estaba mal, entonces yo le dije a Dianita, después le escribí y le dije, ¿qué tiene la nena? Me dice, no, pastor, que es que ella lleva 3 días sin hacer popó y está con un dolor y está llorando la nena. Y dije, bueno, no hay problema. Entonces me puse a orar, dije, ¿cómo oro? Entonces, pero gracias a Dios estaba en la presencia de Dios. Es que cuando uno se sale de la presencia de Dios, le toca volver a entrar a la presencia de Dios. Pero hay una dimensión donde tú te puedes quedar en la presencia de Dios continuamente, y para eso no debes pecar nunca. No debes pecar, porque el pecado te va a sacar de la presencia de Dios, y ese es el reto nuestro, vivir en la presencia de Dios. Y yo le dije, Padre mío, ¿cómo oro? Entonces dije, ay Señor, ya arrancaban para urgencias, ¿verdad? Que oro. Entonces iba a orar, bueno Señor, ayúdala, usa a los médicos. Yo dije, no, esa oración no me gusta. Le dije, Señor, te pido que así esa nena haga un reguero de caca. Así le dije, es en serio. Así riegue toda la casa con popó. Pero tú eres nuestro Dios. Ponle la mano en la barriguita y que ella haga esta misma noche, que no haya necesidad de llevarla a médicos ni a nada. Si tú eres nuestro sanador, en el nombre de Jesús. Me puse a orar. A las 10 de la noche me escribe Diana y me dice, pastor, ya la nena hizo. Me ha vuelto a preguntarle, ¿alcanzó a llegar al baño? ¿Y llegó al baño? O ensució toda la casa. ¡Wow! La intercesión, hermanos, es de las cosas más maravillosas, porque vemos la mano de Dios. Dice Rocío en la mañana, oren hermanos que no me quieren dar habitación.
bueno, esto tan raro. Si estás en control, Padre, me puse a alabar a Dios. Oh Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que envíes tus ángeles, que muevas todo para que le den la habitación a doña Ítala. Amén. Y yo sé que están muchos otros hermanos. ¿Cómo sería esa bulla delante del trono de Dios? Pero a mí me impactó. ¿Qué fue lo que me impactó? Que yo le digo a Rocío, estaba haciendo una vuelta por allá con mi madrecita en el norte, y entonces le digo yo a mi mamá, bueno, de venida, ¿te bajas conmigo? Y dijo, no, hijo, estoy muy cansada. Le dije, bueno, sigues derecho para la casa y me dejan ahí en la séptima, con tanto, ahí cerca de la Marley. Me voy a orar por doña Ítala, me voy a visitar a doña Ítala, a orar por ella. Bueno, listo, hijo. Me bajé, llego a la puerta de la Marley y le escribo por el WhatsApp, le digo, Rosy, ¿dónde andan? Dijo, pastor, estamos subiendo para la habitación. Qué impresionante. A mí me impresiona es que no solamente oramos en intercesión, pero además de eso Dios nos deja ver el fruto de la oración. Entonces, a pesar de que no esté el dicho, y la intercesión es un don, no, pero vemos que es un ministerio completo de servicio. Por esa razón, a mí me parece que es un don muy impresionante y muy tremendo que Dios nos cambie ese corazón egoísta, de piedra y de palo, por un corazón que no vive tan preocupado por lo propio, como que vive más bien es preocupado por lo de otros, y que ya que tiene esa gracia, libertad. ¿Sí yo? Libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? Ya vamos a estarlo mirando como lo estoy leyendo ahorita, porque aquí en la tierra hubo, porque ahorita no hay, un lugar que era un reflejo del cielo mismo, un lugar impresionante en el cielo, donde está sentado el Padre eterno, el Dios que hizo todas las cosas. Y vemos la intercesión por todas partes. Vemos a un Cristo que dice la Biblia que el Mesías ahora mismo en el cielo como sumo sacerdote está orando por la iglesia. Cuando nosotros oramos porque Dios restaure la iglesia, realmente no es nuestra oración, es la oración de Jesucristo que viene a nuestro corazón, en la carga de su alma, que dice, Padre, mira a mi pueblo. Porque, ojo con esto, el sumo sacerdote, ¿por quién entraba a abogar? ¿Por quién entraba él a pedir? ¿Por quién? Oh, Dios, vengo a que perdones, por favor, los pecados de Suecia. No, de tu pueblo, del pueblo ese que está en tu pacto, de ese que te ama y que tú amas, que entró en pacto contigo por tu amigo Abraham. Vengo a pedir por ellos. ¿Qué hace Jesús? Todo eso que pasaba en el Antiguo Testamento eran reflejos, eran sombras, era profecía, era el Espíritu de Cristo mismo en ellos haciendo todas estas escenas que yo creo que ellos mismos decían, pero ¿por qué hay que hacer todo esto como un teatro? Como ahora póngame aquí esto, ahora láveme acá, todos unos pasos. No, todo eso era un reflejo de lo que el Mesías haría un día por nosotros. Allá en el cielo, Él hace igual. Entra ante el Padre y le dice, Padre, ten misericordia de aquellos que creen en mí, ten misericordia de los que han sido lavados con mi sangre, ten misericordia de ese pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que confían en mí, Padre, ten misericordia, perdona sus pecados. Imagínate quién está delante del Padre pidiendo por mí. Por eso dice Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Imagínese quién va a abogar por mí cuando yo fallo. Mi Señor, mi amado, dice Padre mío, y le muestra las llaves. Mire, yo pagué por él. No lo castigues, no le des duro, dale oportunidad. Recordemos, es la misma escena que habla en Lucas 13, del viñador, que el padre dice, voy a cortar esta higuera, es una higuera inútil, y sale el viñador y dice, no, dale oportunidad. Ahí estamos viendo el corazón de Jesús. Dale oportunidad, dale un año, déjame el cabo, déjame el abono, déjame
yo le mando profetas, déjame, yo le mando a alguien que le diga que va mal, que está mal, que despierte, que no basta con creer en mí, porque la van a cortar, déjame, yo le hablo. Y Dios envía a sus siervos, envía a sus ángeles, su gente, a hablarte palabra para que corrijas tu camino. Eso es fruto de la intercesión de Jesucristo. Ahí está Jesús en la mitad, porque Dios el Padre es justo y santo y nuestros pecados merecen un castigo. Así que imagínense el pacto en el que nosotros estamos, porque bajo el pacto de la ley entraba un hombre como tú y como yo, que antes de entrar al lugar santísimo tenían que hacer todos los sacrificios y los mecanismos de purificación para él. Primero él tenía que purificarse, tenía que matar la vaquita rojita, coger la ceniza con el agua, echársela, todo eso, tenían que purificarlo. Oh, Dios de Israel, perdona mi pecado, mi pecado, perdóname, santo, perdóname, Dios. Oh, Dios, primero él, para luego sí entrar y pedir por los otros. Bueno, y eso también nos habla de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la intercesión que vale delante de Dios? Cuando yo no tengo ese pecado por el que estoy pidiendo por el otro. Pero si yo mismo estoy en pecado, esa intercesión mía no llega, es inválida, no entra. Entonces date cuenta, Cristo en cambio, mira el pacto en que nosotros estamos. Por ellos rogaba un hombre cada año. Por nosotros ruega Jesucristo y nunca necesita purificación, porque Él es la pureza misma. Y Él entra delante del Padre todo el tiempo a pedir por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a estar seguros de nuestro pacto? ¿Cómo no vamos a estar seguros de lo que Dios ha hecho por nosotros? Si es que el mediador entre Dios y nosotros no son los sumos sacerdotes, ninguno de ellos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el mismísimo Hijo de Dios. Él es el que da la cara por mí y por ti. Imagínate la seguridad en la que estamos. ¿Qué hay que hacer? Mantener la fe, no romper el vínculo, porque la fe es el vínculo entre Jesús y yo, entre el Padre y yo, entre el precioso Espíritu Santo y yo. Amén. Así que ese hombre de Dios que se santificaba, entraba allí al lugar santísimo, y entrado allí no tenía libertad, como nos está diciendo aquí. No tenía libertad. Él tenía que entrar un día específico, el día de la expiación. Él no podía entrar otro día, y se tenía que preparar, tenía que hacer todo eso, y luego sí entrar como temploso, porque todos sabían que si ese sumo sacerdote no estaba bien con Dios, no había agradado a Dios, o había hecho algo mal como Dios no lo ha mandado, ¡pum!, moría, porque Dios es santo y Él merece respeto, y Él se hace respetar. Entonces el sumo sacerdote entraba allí con temor y temblor. ¿Y qué se encontraba allí? Había un incensario, que siempre el incienso lo veremos, ese humo subiendo a Dios al cielo. Vemos la oración en todo tiempo. Eso, la oración es fundamental, la oración es todo en la vida del cristiano. El cristiano tiene que aprender a orar solo y a orar en grupo, siempre orando, mejor dicho. Y el sumo sacerdote cogía el incensario, incensaba a Dios, pero traía sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. Y él cogía con el dedito y rociaba en uno de los extremos de las esquinas del arca de Dios. Hacia ese punto él apuntaba la sangre y la derramaba para expiar el pecado, y luego sí comenzaba la oración: Dios, perdona a tu pueblo Israel por sus pecados. Y esto ya que hacerlo cada año. Mientras que tú y yo le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, una vez, y se perdonó. No hay que estar cada año: sí, Señor, perdóname por lo que hice con Romualda, perdóname por lo que hice con Romualda, no. La sangre de Cristo tiene tanto poder que la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderos no puede. La sangre de Jesús puede. No solamente limpiaba los pecados, pero purificaba la conciencia, saca de nuestro ser. Por eso no entiendo por qué cristianos viven en sus recuerdos a toda hora, en su vida pasada. Yo digo, ¿dónde está el hombre nuevo?
¿Yo por qué no me acuerdo de mis cosas pasadas y no vivo repitiéndolas ni entristeciéndome? Ay, cuando yo estaba chiquito.